Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tópico que está muy relacionado con el problema de la ética ciudadana y de la construcción de una ciudadanía democrática, el problema de la participación social enfocada a los jóvenes y a las mujeres. Para ello tenemos como invitada a la comunicadora y activista social Natalia Mármol. Hola Natalia, bienvenida. Hola, encantadísima de estar con ustedes. Bien, mira, vamos a abordar el tópico de la participación social, específicamente de la participación social de las mujeres, ¿no? Me interesa porque, bueno, hay toda sociedad democrática, si es auténticamente democrática, debe ser inclusiva y debe tener una participación activa de la ciudadanía. Nosotros usualmente tenemos una idea de que la democracia se reduce básicamente a que las personas vayan y voten cada 4 años, elijan sus autoridades, y sí, eso es parte de la democracia, pero en el fondo la democracia auténtica implica que su ciudadanía tenga un papel activo en los procesos sociales y políticos. Entonces me gustaría que habláramos de cómo está esa situación, ¿no?, en la sociedad dominicana, de tu perspectiva. Bueno, muchísimas gracias. Y no, me encanta que hablemos de esto, porque a la gente a veces le cuesta ver la política más allá del ámbito electoral y del ámbito partidario, porque asociamos la política con manipulación, con mentira, con traición, con prácticas que rechazamos usualmente. Y esto no es todo lo que es la política. La política no se reduce a lo electoral, la política nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestras vidas. O sea, desde los precios de los alimentos hasta el mercado laboral, qué tan accesible o no accesible es y cuáles son las condiciones de ese mercado laboral. Incluso temas de violencia dentro del hogar, que muchas veces los relacionamos únicamente a temas personales. No, eso es personal, eso es privado, eso es la esfera privada, eso es problema de ellos. En pleito de marido y mujer nadie se mete. Pero eso también es resultado de cómo construimos un esquema de valores como sociedad, cómo garantizamos políticas de prevención de la violencia de género y cómo garantizamos un sistema de justicia que realmente responda frente a las víctimas y no quede en la impunidad. Entonces, como lo primero es que veamos la política como algo mucho más amplio, o sea, que ampliemos ese concepto de política para que nos veamos como sujetos de cambio, no solamente como receptores pasivos de eso, sino como parte de ese entramado que construye lo que termina afectándonos o beneficiándonos. Entonces, yo creo que eso, o sea, es bonito y es esperanzador, porque si miramos un poco como esta, vamos a decir como que corta trayectoria de los movimientos sociales modernos de República Dominicana, nos damos cuenta que hay un montón de conquistas, o sea que el poder que tenemos como ciudadanía cuando nos organizamos es real. Y es fácil olvidarlo, porque creo que nos bombardean con mensajes todo el tiempo para que lo hagamos y no creo que sea casual. Yo creo que al poder que reside en pocas manos le conviene mucho la apatía. O sea, le conviene estar solo en la toma de decisiones y no tener el contrapeso de otros poderes, como el poder de una ciudadanía organizada que participa en los ámbitos sociales. Entonces, el activismo social también es político, y yo creo que eso es importante que lo establezcamos. Con respecto a las mujeres, bueno, es más concreto, pero yo quisiera que habláramos un poco también de cómo hemos demostrado ese poder a lo largo de los últimos años. O sea, creo que hay muchas personas que la tenemos súper clara, pero hay generaciones más jóvenes que no lo vivieron y otras que quizás no estuvieron al tanto en el momento que pasaron. O sea, y me refiero concretamente a procesos como la resistencia frente a la construcción de una cementera en el Parque Nacional de los Haitises. Eso fue un grupo de jóvenes que se organizó, se articuló con los campesinos de la zona y dijeron: no vamos a permitir esta vulneración a nuestro medio ambiente y a nuestros recursos naturales, y no vamos a dejar a los campesinos y a las campesinas de esta zona solos.
Y empezó con un campamento que éramos quizás 10 jóvenes allá un fin de semana, y el otro fin de semana se multiplicó, y el otro fin de semana fueron todavía más. Y ya al mes se estaban haciendo acciones en todo el país a favor de la protección de los recursos naturales de los Aitices, del Parque Nacional de los Aitices. Y finalmente no se pudo construir la cementera en ese lugar. No se pudo construir, entonces, un ejemplo muy claro, muy concreto de cuando nos articulamos, logramos buenos resultados, el 4% por la educación. Era una lucha que llevaba el magisterio, o sea, el gremio de maestras y maestros, desde los 90, o sea, desde que se aprobó la Ley General de Educación que asignaba el 4% del PIB al presupuesto educativo, y eso nunca se cumplió. Pero en el 2010, cuando empezaron a involucrarse otros actores, cuando se amplió esa base que luchaba por algo que nos afecta a todas y todos sin excepción, que es mejorar la calidad del sistema educativo dominicano, ahí las cosas cambiaron. Y no fue fácil, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de lucha que fue igual, fue incremental, que fue primero con un proceso necesario de sensibilización, de que entendiéramos por qué era un problema, por qué nos afecta, por qué era necesario un mayor financiamiento, y eventualmente se volvió un tema relevante para la clase política que quería, que se veía frente a unas elecciones y quería tener un mayor capital político frente a esas elecciones. O sea, decía, esto es un tema que a la ciudadanía le importa, entonces esto es un tema que yo tengo que apoyar. Los políticos sí responden. En ese caso, digamos que los políticos tienen su propia agenda, pero la ciudadanía, cuando se articula, es capaz de modificar esa agenda. De modificar esa agenda, exactamente. Y de poner lo que deberían ser nuestras prioridades, lo que nuestra vida y nuestra cotidianidad realmente son la prioridad, ponerla en el centro del debate público y en el centro de la agenda de esos tomadores de decisiones. Entonces eso fue otro ejemplo claro también de esa fortaleza, lo mismo con la lucha contra la impunidad, que bueno, ha tenido, ¿verdad?, sus avances, ha tenido muchos otros obstáculos también, pero ha tenido sus avances, y ver a una ciudadanía tan amplia, porque fueron muchas personas que se movilizaron alrededor de ese tema, y por fin como vinculando el tema de la corrupción, el robo de los recursos públicos con la calidad y el bienestar de la ciudadanía, yo creo que fue un avance y una conquista tremenda. Creo que falta mucho todavía ahí por hacer, pero me parece muy valioso recordar cómo hemos logrado generar cambios importantes cuando hemos decidido articularnos, porque a veces nos sentimos como que, ¿para qué hace la vaina? Sí. ¿Para qué movilizarse? ¿Para qué involucrarse? Si al final ellos hacen lo que les dé la gana, y entonces hay un ellos y un nosotros, como si la clase política estuviera totalmente ajena a la ciudadanía. No, la clase política responde a la ciudadanía, a quienes le votan. Y es verdad que tenemos todavía muchos desafíos para fortalecer nuestro sistema democrático, que como tú dices, se fundamenta principalmente en el sufragio, e incluso ahí no es una representación plena de la voluntad de la ciudadanía, porque hay todavía muchos obstáculos que tenemos que superar para tener unas elecciones limpias y justas. Por ejemplo, yo recuerdo a Nicole Pichardo, ¿no?, de Opción Democrática, y que había sido candidata a diputada, quejarse del sistema de representación electoral, ¿no? Pero vamos a hablar de eso que tú estás diciendo, ¿no?, del problema de la representatividad y de los fallos de las elecciones en nuestra sociedad después de la pausa. La cápsula de la semana está dedicada a la escuelota. Según palabras del humorista Felipe Polanco Boruga, la escuelota de Freddy Verascoico representa para los dominicanos lo que el Chavo para los mexicanos y la tremenda corte para los cubanos. No exagera.
La escuelota se constituyó en el toque de queda de los hogares del país en la década de los 90 y se ha establecido como la comedia temática más exitosa del humor dominicano. Es un retrato de muchas aulas dominicanas y los personajes corresponden a caracterizaciones de la más folclórica dominicanidad. Elvin Vinicio Raposo, personaje inspirado en un camionero, tiene 5 hijos y va a la escuela. Es un estudiante atento, sagaz, pero conflictivo, irrespetuoso, lascivo y agresivo. Se atreve a confrontar al maestro sobre la trascendencia de los contenidos que imparte, cuestiona las informaciones que le son suministradas y tiene un don especial para aterrizar a su cotidianidad los contenidos de la alta cultura. Elvin Vinicio es un tipo de estudiante muy frecuente en las aulas dominicanas, aquel que es de respuestas rápidas, creativo y divergente, pero desaplicado y tosco. Es al mismo tiempo un líder en el salón de clases, de manera que si el maestro logra mantenerlo disciplinado, puede mantener el control de la clase. Vicente es el hijo ejemplar de una matriarca dominicana. Su rol dentro del aula no es estridente, pero es participativo y lúcido. Plácida Montero, inspirada en una joven con problemas de salud mental que conoció Nani Peña en un salón de belleza. Representa a la típica estudiante inteligente para lo que le conviene. Es una joven precoz, con muchos conocimientos sobre la vida, el barrio y lo mundano, pero poquita en el argot dominicano para comprender los contenidos curriculares. Habla de bebidas, fiestas y de los chismes del barrio. Y de este extrae sus referentes para entender a los héroes de la historia oficial. Es un clásico la recreación que hizo sobre los problemas que le causaba Juan Pablo Duarte a su madre, con esa junta de tigre en la casa, es decir, los fundadores de la Trinitaria. Bobby el Boricua, la encarnación del típico dominicano que cambia de acento desde que sale del país, con su atuendo de viajero o de Dominican Yol, con el pecho descubierto, el traje, la gruesa cadena y los lentes negros que sugiere una vida que participa de alguna actividad contraria a las buenas costumbres. Su discurso caótico e incoherente provoca que el terrible Elvin Vinicio lo acuse de consumidor. Es, curiosamente, la némesis de Plácida, a quien acusa de loca precisamente él. Proyecta superioridad y se sitúa por encima de los demás a través de un discurso forzado que ni él mismo logra entender y que siempre concluye con la frase, eso es afirmativo, teacher. Lalo es un joven aplicado que por lo general está bien informado sobre los contenidos que imparte el maestro, poseedor de una buena dicción, pero víctima de burlas por sus gestos delicados y su abierta orientación sexual. Margaro y Cirita son los 2 típicos campesinos que, aunque pertenecen al mismo círculo que los demás estudiantes, parecen representar un mundo aparte. Son 2 ibaeños en la capital. Sus vivencias, sus referentes, su sociolecto es otra expresión de la dominicanidad, donde la religiosidad católica es más ferviente, los referentes son mucho más empíricos y las analogías que realiza entre los contenidos de la clase y la cotidianidad están mucho más vinculados a experiencias que sugieren una mayor interacción con la naturaleza. Freddy Verasgoico retrató a un grupo de estudiantes en un liceo cualquiera de nuestro país, comprendiendo la historia universal en clave dominicana, con sus palabras y sus referentes culturales. La escuelota supo representar a un estudiantado que, fruto de un contexto marginal, debe enfrentarse a contenidos curriculares muy distantes a su realidad. Incapaces, por ejemplo, de entender el significado de renacimiento, asocian a Pico de la Mirándola con un restaurante y el concepto de mecenazgo con una palabra pintorescamente dominicana. Es casi un insulto que se les indique cómo lo hizo el invitado Artañán Pérez, cuáles son los comportamientos impúdicos y sus consecuencias penales. Si son estos precisamente el ABC del barrio, simplemente no lo logran entender. Finalmente, la escuelota también nos muestra cómo la genialidad de un maestro, con humor y con cultura general, puede lograr educar a pesar de las adversidades. Muchas gracias. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana.
abordando el tópico de la participación social y política en la sociedad dominicana con la activista social y comunicadora Natalia Marco. Natalia, en el segmento anterior hablábamos del problema de cómo deberíamos modificar la manera en que funcionan las elecciones en nuestro país, ¿no? El sistema de representación electoral, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras tu visión sobre el problema. Bueno, ahí tenemos varios desafíos. Primero, para garantizar elecciones limpias y justas. Uno de ellos es muchas veces la incapacidad de candidatos que no... O sea, al final el resultado de el desbalance en acceso a recursos económicos. Pero la incapacidad de algunas candidaturas, por ejemplo, de garantizar delegados y delegadas en todas las mesas electorales. Esto es un tema fundamental porque hemos visto constantemente las denuncias del robo de votos, de cómo eso se manipula. Entonces es muy importante tener ojos en todos lados, ojos bien preparados, que conozcan el sistema electoral, que conozcan el proceso, para asegurarse de que esto no ocurra. Pero otro elemento que también me parece sumamente importante es los recursos públicos, la disparidad que hay. O sea, estamos yendo a un campo de batalla en el que los recursos están distribuidos de manera muy desproporcional y en el que muchas veces la Junta no logra cumplir su rol de manera efectiva para fiscalizar de dónde vienen los recursos de muchos de los candidatos, de muchos de los partidos. Entonces yo creo que eso es algo que debería mejorar muchísimo. Sabemos que el clientelismo es un problema en este país. Y creo que la forma de vencer el clientelismo es, por un lado, nombrándolo, exponiéndolo. Eso es sumamente importante porque, señores, estamos hablando de elegir a las personas que van a tomar decisiones por nosotras y nosotros, decisiones que nos van a afectar en nuestro día a día. O sea, el costo de nuestros alimentos, como estamos hablando ahorita, en si podemos acceder a un mercado formal de trabajo que realmente tenga condiciones dignas, en si yo voy a recibir salud de calidad cuando yo vaya a un centro público, o de mi seguro social, lo que yo pago en seguridad realmente me va a retribuir con atención de calidad. Entonces, no es menor, o sea, el clientelismo hay que nombrarlo, hay que visibilizarlo, pero también hay que empezar a hacer política de forma diferente. Yo creo que eso es algo, y yo soy parte de Opción Democrática, soy parte de la dirección política de un partido en el que me siento sumamente bien representada, que es algo que estamos haciendo, o sea, haciendo política desde el territorio y acompañando a las personas en sus necesidades básicas, como estábamos hablando ahorita, en su agenda, en la agenda de sus propias prioridades. Entonces creo que también esa es la otra forma de vencer el clientelismo y de vencer la desconfianza que genera la política tradicional, actuando con la gente. Pero por otro lado tenemos también el tema del sistema de ON, que es el sistema a través del cual se eligen las candidaturas plurinominales y que privilegia a los partidos más que a las candidatas y candidatos. Por ejemplo, José Horacio Rodríguez fue uno de los candidatos más votados en la C1 del Distrito Nacional y sin embargo fue el más votado y sin embargo no pudo representar a todas esas personas que votaron por él y que fue una clara mayoría. Entonces, eso es injusto, no representa, no creo que sea como, por lo menos en este contexto, en este país, podamos fortalecer nuestro sistema democrático, y es importante que repensemos ese modelo para que la voluntad de la gente realmente se respete en los comicios. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes tienen para reemplazar el modelo actual de representación? Hay otros modelos, hay otras formas que no es necesariamente el voto directo, que eso puede ser también un poco injusto en este contexto porque puede garantizar toda la representación para quienes tienen mayor acceso a recursos en un partido, un bloque determinado, y no garantizar la pluralidad, la diversidad que debe haber, el contrapeso que debe haber en estamentos como el Congreso, por ejemplo. Pero sí hay otros modelos que son más justos en el cálculo de
los curules. En se suman todos los votos de cada partido, de todos los candidatos de un partido, para poder, tú conoces bien el sistema de para determinar cuántos curules gana ese partido. Y lo que suele pasar es que los votos se distribuyen entre muchos candidatos y salen los primeros de esa boleta como principales, a pesar de que sacaran mucho menos votos que un solo candidato de otro partido, pero que no llevaba una boleta completa tan fuerte. Entonces hay modelos que... Entonces, ese modelo privilegia a los partidos mayoritarios. A los partidos mayoritarios. Y hay modelos que buscan un balance, que pueden ser mucho más justos, y creo que es una conversación que tenemos que tener de cara al 2028, a las próximas elecciones. Es una conversación necesaria, importante, que después de las elecciones creo que se tuvo, o sea, la gente sí empezó a hablar de esto, pero ya... como pasó el contexto electoral, sí, ya no hablamos de eso, y ahora es cuando lo deberíamos estar hablando, ahora que nos estamos preparando para una nueva elección. Si creemos que ese sistema no es justo, que puede ser más balanceado, entonces pensemos cuál es la alternativa. Okay. Hay otro tópico que quisiera conversar contigo, que es el problema de la participación social y política de los jóvenes y de las mujeres, ¿no? Usualmente la participación nuestra ha sido fundamentalmente masculina y bueno, con frecuencia se dice que los jóvenes son indiferentes, que las mujeres han sido tradicionalmente excluidas, entonces uno de los grandes retos que tenemos es la inclusión cada vez mayor de los jóvenes y de las mujeres en esos procesos, ¿no?, de participación. Sí, creo que ha habido un aumento de la participación de los jóvenes en la política y ha cambiado ligeramente la participación de las mujeres, pero todavía sigue siendo bastante escasa, y quiero compartir como los datos. Es algo que sabemos, pero creo que es importante que tengamos los datos a mano. 70 de 190 diputados y diputadas son mujeres ahora mismo. 70. En el Senado son 4 de 32 mujeres. En los ministerios, ahora mismo de 24 ministerios, solamente 2 están siendo dirigidos por mujeres. Y en los ayuntamientos, solo 16 de 158 alcaldías. 16 de 158 alcaldías son lideradas por mujeres. Que el poder municipal es el poder más cercano a la gente, es el que debería ser más asequible. Y las mujeres representan más del 50% de la población. Y la verdad es que no es lo mismo tener a alguien que pueda compartir tus problemáticas, tus perspectivas, como mujer en los espacios de toma de decisiones, para tomar las decisiones que te van a terminar afectando a ti como mujer. Entonces, por eso es muy importante también tener una mirada femenina. O sea, sí es relevante para nosotros como ciudadanía, sí hace una diferencia. Pero yo quiero destacar que en esas mujeres que lograron esos cargos electivos, no llegaron solas, llegaron con un equipo que las respaldó, que creyó en ellas, que trabajó para ese triunfo. Y ahora mismo, o sea, yo que he estado como parte de equipos de campañas de personas en las que yo creo y que comparto sus valores, como Nicole Pichardo, por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, creo que eso es un muy buen punto de inicio para quien quiere involucrarse un poco más en la política y sentir que está ganando de nuevo ese poder que tiene como ciudadana, como ciudadano. O sea, vamos a sumarnos a los equipos, porque eso es sumamente importante. Un candidato, una candidata no llega solo. Respaldar estas candidaturas, ayudar a quitar los obstáculos que nos pone la política tradicional en el medio, es la única forma en la que vamos a lograr cambiar esta realidad, y es totalmente posible, además de que puede ser un proceso intenso, puede ser un proceso desgastante, pero también es un proceso sumamente interesante y divertido, si estás con la persona correcta. Entonces, como que quiero que también aprovechar que estamos teniendo esta conversación y estas reflexiones para decir que la única forma de cambiar las cosas es siendo parte de ese cambio, y que desde ya identifiquen
a quiénes son potenciales candidatos y candidatas en su sector y quiénes representan esos intereses y esos valores que tú tienes, y mira a ver cómo tú puedes formar parte, o sea, dependiendo de tu tiempo, dependiendo de qué tanto te interese y te apasione, pero un primer paso es mirar a esas personas y ver cómo contribuir a lograr ese triunfo. Bien, bueno, gracias Natalia por haberme acompañado, y a ustedes hasta nuestro próximo de Ética TV.